cuando permanecemos en el Señor, aparece un efecto en nosotros, que es la purificación. Es Dios que empieza a quitar, es Dios que empieza a limpiar, es Dios que empieza a cortar, es Dios que empieza a transformar. Queridos amigos del canal Televid, reciban un saludo muy especial. Me alegra mucho estar con ustedes desde este lugar tan hermoso, tan tranquilo como es Monticello. Y qué bueno poder con esta tranquilidad en la que espero que ustedes también estén, a pesar del corre-corre, del ritmo, qué bueno poder orar y profundizar la palabra del Señor. Vamos a orar precisamente con el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Estoy feliz porque me ha tocado este Evangelio de la vid verdadera y tanto hoy como mañana vamos a hablar precisamente del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Creo yo que esos capítulos que uno se debe aprender de memoria, ¿sí? Incluso esta semana que decía que conocer la palabra de Dios no es simplemente como citarla, pero hay unos textos que sí se valen, ¿cierto? Como dice Juan 15, permanecer en mí, permanecer en el amor. Pues bien, es un texto que ojalá rumiemos realmente, ¿no? Que a nosotros nos llegue y realmente lo profundicemos. Sobre todo porque nos habla de un elemento esencial que he trabajado con ustedes desde el domingo, la adhesión a Cristo, la adhesión al Padre. Esa es la fe verdadera, ¿no? Que nosotros podamos adherirnos a Él, a su proyecto, a sus sentimientos, ¿sí? Eso es lo que quiere Jesús. Y para que eso se dé, es necesario permanecer en Él, ¿sí? Atención, porque el permanecer, aunque mañana lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, ese permanecer es muy importante porque es un estar en un tiempo prolongado, ¿sí? No solamente un momento. Yo no solamente permanezco un ratico, no. Yo estoy un ratico si acaso, ¿sí? Ve, Alejo, yo hoy estoy un momentico con ustedes y me voy. Eso no es permanecer. El permanecer es un estar continuado en el tiempo. Entonces es bellísimo porque para que yo me adhiera a Cristo es necesario permanecer en Él, que repito, vamos a hablar de esto. Porque hoy quiero hablar de ese detalle tan importante que es permanecer en Él, entendido como un estar con Cristo. Y cuando nosotros estamos con Cristo, empieza a pasar algo que es clarísimo en nuestra vida. Empieza el Señor a podar, empieza el Señor a purificar, empieza el Señor a quitar esas cosillas, ¿sí?, que no andan bien en la vida. Miren, para que se entienda muy claramente, es como en un cuarto oscuro cuando entra la luz. Entra la luz, se ilumina. Entonces lo mismo pasa con la poda o con la purificación. Hay una realidad,
en nosotros que cuanto más permanecemos en el Señor, uno se va a dar cuenta, esta hojita como que está seca, este fruto como que ya está muy malito, ya no sabe bien. Es necesario, por tanto, podarlo, es necesario purificarlo, que eso es lo que hace el Señor. Entonces, vamos a tomar primero conciencia en este día de que cuando permanecemos en el Señor, aparece un efecto en nosotros, que es la purificación. Es Dios que empieza a quitar, es Dios que empieza a limpiar, es Dios que empieza a cortar, es Dios que empieza a transformar. Y esa purificación o esa poda, aunque duela, aunque a veces sea maluquita, es necesario para tener vida verdadera. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. A mí me da pues un poco de pena hablar de esto porque pues la verdad no soy muy experto en temas de jardines, ¿sí? Y pues me imagino que estoy ante miles de personas que sí saben mucho de plantas y todo eso, entonces me tienen porfa un poquito de comprensión con el ejemplo, pero ustedes sabrán mejor que yo que cuando una plantica tiene algunas hojitas secas, ¿qué hay que hacerlas? Hay que retirarlas porque esas hojas secas le quitan fuerza, vitalidad, vida o energía a las hojitas que están más aliviadas o que quieren crecer. Cuando una plantica no se le retira esas cosas que ya se han ido muriendo, entonces pues la planta no va a crecer con mayor belleza. Entonces es necesario podarlo. Yo soy de los que en su momento me costaba mucho. Pero ¿cómo le vas a cortar eso? Mira que se le va a perder la belleza. Hay planticas que después de que las podan quedan súper pequeñitas y uno dice, no, te tiraste la planta. No, espérate que eso vuelve y retoña. Espérate que eso vuelve y crece. Y efectivamente, uno a veces ve unas planticas pues que las cortan y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Pero después cuando las ves otra vez retoñar o crecer, wow, es impresionante. Pues bien, eso mismo es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos lleva a purificar muchas realidades que nosotros tenemos. Él nos lleva a cambiar o a transformar, a dejar muchas cosas que nosotros tenemos como hojas secas, ¿sí? Vicios, apetitos, pasiones, caprichos, ideas recalcitrantes, un montón de cosas que miren, si no las purificamos o si no las podamos, no vamos a dar fruto. Hay personas que viven aferradas a una idea y a una creencia y que mientras eso no se pode, eso no te va a dejar crecer en la fe, ¿sí? Es que Dios me castiga, es que Dios no me ama, es que yo no puedo acercarme a Él en la Eucaristía, es que yo soy malo, es que si eso no se poda, difícilmente vas a dar fruto. Cuando uno ve muchas cositas ya a nivel de relaciones, mañitas, mañas, ¿cierto? Vicios, mentiras, un montón de cosas a las que yo me acostumbro desde la deshonestidad, desde la falsa moral. Si yo no purifico eso, créanme que no va a tener una relación tranquila o en paz. Mientras yo no perdone, difícilmente esa relación va a dar fruto. Mientras yo no crezca en la empatía, difícilmente tendré un corazón lleno de amor. Mientras yo siga aferrado a un pasado, difícilmente miraré un mañana con esperanza. Se trata de entender que muchas cosas en nuestra vida necesitan ser purificadas por Él. Y a veces duele, y a veces cuesta, y a veces es por rupturas, y a veces es por cosas que no nos salen bien, y a veces es a través de lágrimas, porque la poda genera lágrimas muchas veces. Pero ¿cuántos de nosotros, después de una fuerte noche de lágrimas o de dolor, al otro día entendemos que era necesaria esa lágrima para que hoy podamos sonreír? Qué importante es, por tanto, aprender a leer a Dios en la dinámica que Él tiene y entender que puede que hoy nos duela, que hoy sea difícil esto que estamos viviendo, pero Él nos ayudará a verlo como una poda para que esa situación nos lleve luego a dar más frutos, los frutos que da el amor.
Señor, hoy queremos darte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias porque en las buenas y en las malas nos enseñas. Gracias porque tú eres tan buen maestro que incluso en las lágrimas sacas grandes lecciones y enseñanzas para nosotros, Señor. Gracias porque incluso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, de las rupturas, de un montón de cosas que nos han generado un profundo dolor, tú nos has sacado victoriosos, fortalecidos y nos has enseñado, Señor, que a veces es necesario pasar por eso para poder ser mejores. Hoy te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en el amor, a seguir reconociendo que tú, al permanecer en ti, nos darás un corazón fuerte, un corazón lleno de vida, un corazón lleno de amor. Sigue haciendo esa obra en nosotros y bendícenos hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a permanecer en el Señor y a permanecer en el amor. ¿Por qué? Porque el amor da valor a las cosas. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.